Exorcismo tal cual, caso nuestro, un exorcismo es un proceso espiritual a través del cual se saca del cuerpo de una persona un demonio o varios demonios que han poseído a esa persona. Primero se trata de liberarla, primero la invitamos a ver si aquella persona puede rezar, puede confesarse, puede comulgar, puede rezar el rosario, puede soportar el agua bendita, etc. Y si vemos que ahí se resuelve, ahí queda. ¿Puede haber varias entidades que se adueñen de un cuerpo o es una nada más? Puede ser una o pueden ser muchas. Sí. Okay. Sí, hay de diferentes incluso categorías y poderes. Entonces, esos han sido casos muy dolorosos para mí, muy difíciles, ¿verdad? Y en los casos que han sido verdaderos, ¿cómo han sido? A través de la historia, la Iglesia Católica ha mantenido a raya al maligno, y muchos de sus éxitos se los debe a sus guerreros de élite, los exorcistas. Hola, soy Javier Carvajal de su canal Team Shadow, y en la entrevista de hoy tenemos a uno de ellos. Él es el sacerdote Alberto Gutiérrez González, mejor conocido como el Padre Chacho. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias. Aquí estamos, a tus órdenes, a tus órdenes. Bueno, pues esta era una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer desde hace mucho porque pues el tema es bastante interesante, diría yo. O sea, la gente pues quiere saber de qué se trata esto, ¿no? Y pues para empezar me gustaría que les dijera al público qué son los exorcismos. Bueno, exorcismo tal cual etimológicamente significa sacar. Eso significa sacar algo, ¿sí? En el caso nuestro, un exorcismo es un proceso espiritual a través del cual se saca del cuerpo de una persona un demonio o varios demonios que han poseído a esa persona. En síntesis, eso es un exorcismo. Liberar a alguien de una posesión diabólica. Pareciera, padre, que esas cosas no suceden o solo suceden en las películas. ¿Es real este tipo de cosas, los exorcismos? Bueno, en un tiempo la Iglesia dejó de practicar los exorcismos, al menos de manera oficial, porque siempre ha habido exorcistas. Pero sobre todo, después del Concilio Vaticano II se vio la necesidad de volver a instituir exorcistas, dado que iba creciendo cada vez más el número de casos de posibles posesiones diabólicas, al grado que actualmente existe una asociación internacional de exorcistas que es muy seria, que tiene su sede allí en la Ciudad del Vaticano, un centro de estudios donde hay especialistas, psiquiatras, psicólogos, médicos, especialistas en espiritualidad, que nos preparan a nosotros para esta misión. O sea, es una realidad que actualmente no se puede negar. Existe las posesiones diabólicas. ¿Cómo empezó usted, padre, en esto? Pues, ¿qué le hizo el llamado? ¿Cómo hizo usted que dijo, pues yo me voy a dedicar también a esto? Bueno, no fue algo que yo elegí, sino más bien el señor obispo me llamó un día y me pidió que fuera a hacer un curso. Cuando me dijo que iba a hacer un curso, yo pensaba que iba a hacer otra cosa. Y ya me dijo, vas a ir a la Ciudad de México a un curso para exorcistas. Y pues yo nunca le he dicho que no al obispo. Fui al curso. Sinceramente esperaba yo otra cosa muy diferente, porque no sabía nada. Yo lo digo un poquito en broma, pues andaba viendo a ver dónde compraba yo alguna tienda de Harry Potter, dónde comprar, ¿verdad? Porque no sabía exactamente de qué era, ¿sí? Y fue como fui allá y en realidad fue algo muy diferente a mis expectativas personales, ¿verdad? Fui a ese curso. Ya cuando regresé del curso allá en México, venía entusiasmado porque vi que eran muy profesionales las personas que estaban impartiendo el curso, gente muy preparada. Por ejemplo, el director actual, sucesor del padre Gabriel Amor,
Él es un sacerdote que tiene varios doctorados es médico psiquiatra, tiene doctorados en teología y en otras especialidades necesarias. Y el equipo que tiene son gente muy profesional. Ahí hay también médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay etcétera. Hay mucha gente ahí preparada. Pero lo que más me llamó a mí la atención fue en las mesas, en los comedores, en los momentos de comida, conocer a algunos exorcistas de carne y hueso y darme cuenta que su labor era una labor de misericordia, porque es un ministerio de misericordia ante un sufrimiento tan grande como el que vive una persona que vive la experiencia de una posesión diabólica. Sea real o no, ahorita vamos a aclarar eso, ¿no? Ok, eso es muy buen punto porque pues se debate mucho a veces, ¿no?, en la ciencia que pues dicen, no, pues que a lo mejor esta persona es un enfermo mental. ¿Cómo saber cuándo es una persona que realmente tiene pues un demonio adentro y no es una enfermedad mental? ¿Cómo saben ustedes? Bueno, actualmente los exorcistas, bueno, primero quiero aclarar que un exorcista es tal cuando es nombrado y enviado por el obispo. Si no tiene el nombramiento y el envío del obispo, aunque practique exorcismos, no lo está haciendo a nombre de la iglesia. Okay. Aunque pudiese tener una gran capacidad y todo eso, pero si no es enviado por el obispo, significa que no es enviado por la iglesia. Por lo tanto, estaría arriesgándose a cometer algo que no aprueba la iglesia, ¿verdad? Que no aprueba la iglesia. Entonces sí se necesita que tenga siempre la certificación, vamos a decir, de las cartas del señor obispo, ¿verdad? Pero ¿cuál era tu pregunta? ¿Verdad? Entonces sí, hablamos de cómo saben ustedes y cómo saben que esa persona realmente tiene una posesión y que no es una enfermedad mental, porque dicen que hay mucho de eso también, ¿no? En mi experiencia, yo ya voy para 5 años en este ministerio. Y en mi experiencia viene mucha gente, a la semana vienen 4 o 5 personas, aquí ya en Mochi ya está viniendo mucha gente, allá en Culiacán también iba mucha gente, a veces yo me he tenido que desplazar, y en mi experiencia personal siempre les pido a las personas que visiten a un médico internista, a un neurólogo, para que se hagan estudios, para ver que orgánicamente no tengan algo que le esté afectando pues vamos a decir, su percepción, ¿verdad? Que pueda tener una alteración de su percepción debido a algún problema orgánico, desde un tumor o un mal funcionamiento de su sistema nervioso, de su cerebro, etcétera, ¿no? En su caso también les pido que se hagan estudios con un buen psicoterapeuta calificado, que les pueda ver si no tienen ahí atorado alguna cuestión emocional que esté haciendo carga y que eso también le está produciendo estados de alteración de la percepción. Es decir, que pueden escuchar, ver, sentir cosas, pero está solamente en su cabeza, ¿no? Entonces se hacen primero esos estudios y ya vamos como discriminando. Es decir, vamos, bueno, esto no es, esto no es, esto no es. Entonces ya desde el punto de vista científico y médico se descarta que haya algún problema que le esté produciendo. Entonces ya empezamos a sospechar los exorcistas que probablemente estén siendo o atacados o estén sufriendo alguna especie de posesión aquellas personas. Ya después se hacen una especie de pruebas, ¿verdad? Entre ellos, por lo regular, una persona poseída no es regla, pero puede hablar lenguas que sería prácticamente imposible que las supiera, sobre todo cuando son lenguas viejas, lenguas antiguas. Arameo, latín. Exactamente, lenguas que ya actualmente no están en desuso, ¿verdad? Ha habido casos, me han tocado mis casos en los que las personas están hablando una lengua que no, desconocida, ¿verdad? Esa es una fuerza extraordinaria, aversión a las cosas sagradas, aunque allí también hay un detallito, porque una persona puede tener rechazo a las cosas sagradas no porque esté poseído, sino porque puede tener algún problema con la iglesia, alguna situación que le pasó o algo que le causó un trauma o contra la iglesia o contra la religión también. Entonces ahí tenemos que hilar de manera muy delgadita. Pero me imagino que es muy marcado ahí, ¿no? De repente que una cruz y que empiece, no sé, no están así. Porque nosotros
nos hemos equivocado también por la percepción que nos vende Hollywood, ¿no? Que nos vende la película y todo el rollo y la persona le da vueltas la cabeza. No, nada de eso, no sucede nada de eso. Se tiene mucho idea de eso. Es interesante y yo ir por ahí les recomiendo que busquen en YouTube un documental que hizo el director del Exorcista. Ahorita no recuerdo cómo se llama el señor, ¿verdad? Él tuvo la curiosidad o el deseo de hacer un documental sobre un exorcismo de verdad y le pidió al padre Gabriele Amort que si le daba permiso de filmar un exorcismo, y le dijo, sí, nada más que no te vas a llevar un set de grabación, sino una camarita, ¿verdad? Y con esa vas a grabar, y por ahí está. Sí, hace poco miré yo en un YouTube de una muchacha, de una que le están haciendo, que está sentada en una, no hay en nada un sillón. espectacular. Sí. Mucha gente se decepciona porque dice, esto es un exorcismo, eso es un exorcismo real. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, hay veces que muestra una fuerza extraordinaria, habla de manera extraña, etcétera, etcétera, que pueden ser también síntomas de una psicopatía, es decir, que pueda tener una psicosis o una esquizofrenia o una neurosis muy aguda. También, o sea, tiene uno que irse con mucho tiento a la hora de decidir hacer un exorcismo. De hecho, es el último recurso de la iglesia. Antes se utilizan muchos otros, entre ellos el poder ver si a mí me ha tocado, qué sé yo, el 98% de las personas que vienen conmigo las canalizo y les encuentran solución el neurólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta, allí arreglan su problema. Yo ya nada más les ayudo en la parte espiritual, ¿verdad? A reforzar la parte espiritual, pero pues ya ni siquiera puedo decir 9 de cada 10, porque es más, casi el 98% de las personas que acuden conmigo resuelven su problema en una instancia anterior, ¿sí? Me ha tocado a mí nada más tratar algunos casos en los que sí he tenido que intervenir como exorcista, ¿verdad? Una vez que ya se tiene la certeza de que esa persona realmente tiene una posesión, ¿qué es lo que se hace para liberarla? Bueno, exactamente. El primer paso que vamos a hacer es tratar de liberarla sin llegar a usar el ritual. Ahorita si quieres te muestro el ritual. El ritual del exorcista, es decir, ya un exorcismo formal, ¿sí? Que se llama exorcismo mayor, así es el nombre correcto. Primero se trata de liberarla, primero la invitamos a ver si aquella persona puede rezar, puede confesarse, puede comulgar, puede rezar el rosario, puede soportar el agua bendita, etc. Y si vemos que ahí se resuelve, ahí queda. Ya no hay más, ya aquella persona queda liberada. A veces tiene que haber más sesiones de liberación anteriores para ver también, a veces ahí la mayoría de los casos también que me han tocado ahí se resuelven, pero si vemos que con todo eso persiste los síntomas de una posesión, entonces ya se toma la decisión. Yo no puedo decirle a una persona, te voy a exorcizar, necesito permiso del obispo. Yo tengo que hablarle al señor obispo y decirle, señor obispo, aquí tengo suficientes pruebas, certeza de que hay una posesión, ¿verdad? Aunque sea yo el exorcista, necesito comunicárselo a él. Incluso decirle, lo quiere usted llevar a cabo porque él es el exorcista nato de la iglesia. Cada obispo es un exorcista nato, ¿sí? Y ya él me dice, no, pues hágalo tú, ¿verdad? O ya él me dice, tú hazlo, y ya, entonces. Normalmente vamos formando un equipo, llevamos un médico para que esté checándole por los signos a la persona poseída, para ver que no vaya a entrar en un estado de alteración que lo pueda afectar, que pueda entrar en shock, lo que sea, ¿no? Y tenemos un equipo de personas que están intercediendo en oración mientras se lleva a cabo el exorcismo. Los exorcismos a veces son una sola sesión, a veces pueden durar muchas sesiones y hasta años, ¿verdad? O sea, no es de que ya y rápido, o sea... No hay fórmulas en esto, no hay. Y ya que, pues que, como dice, ya no hay que hacer el ritual, ¿qué es lo que se hace en el ritual? Bueno, es una serie de oraciones para obligar al enemigo, al demonio en cuestión. Sí. Primero lo obligamos a que él se someta a la voluntad de Dios.
y que obedezca al exorcista que está actuando en el nombre de Dios. ¿Sí? Y lo obligamos a que diga su nombre, a que revele su nombre, y nosotros decimos en latín, nominare es dominare, es decir, nombrando, domino, controlo. ¿Sí? Entonces ya tengo, empiezo a tener, no yo, sino mi ministerio, a tener control sobre aquella entidad enemiga. O sea, tiene que decir forzosamente su nombre esta entidad para poder... Sí, por lo regular sí, para poder identificar quién es, y entonces ya que no se escabulla, pues, porque es mentiroso. No se dialoga nunca con el enemigo, nunca. Nunca que nos empiece a querer sacar cosas, no hacerle caso. No hacerle caso. Uno tiene que llevar la batuta todo el tiempo. Porque él puede sacar cosas así, a ver... Distraer. O enredarte, ¿verdad? Enredarte y te enreda y ya se rompe pues ese momento de control. Se tiene que tener mucha, diría yo, valentía para enfrentar al maligno, ¿no? No sé decirte, porque a mí me han dicho muchas personas que si yo, ¿por qué me hice exorcista? Que si no me da miedo. No, para mi persona no me da miedo. Me da miedo lo que le pueda suceder al poseído o a la persona que, aunque no esté, ahorita vamos a tratar ese punto, aunque no esté poseído, que pueda quedarse atorado y que no pueda salir de esa situación. Eso en un momento dado, pero tengo que dominar incluso ese miedo, ¿no? Pero no, o sea, miedo no tengo, o sea, ¿por qué? Yo tengo parto de este principio, muy pronto aquí voy a poner un letrero, sí, que dice, si Cristo está conmigo, ¿quién está contra mí? Finalmente el demonio y sus secuaces son criaturas, no son Dios, no tienen un poder ilimitado, sino un poder limitado, son criaturas. Mira, aquí está esta imagen, ¿no? Sí. Están sometidos, aquí está San Miguel Arcángel sometiendo al enemigo, ¿no? O sea, entonces yo suelo decir, lo digo mucho con los grupos, Satanás es un perro rabioso, muy bravo, que nos puede hacer daño a cualquiera, pero está amarrado. Entonces, si yo no me meto a sus linderos, no me puede hacer nada. Entonces, no hay nada. Y con la fe, me imagino, con la fe en Dios. Pues. Por supuesto, sí, o sea, se necesita tener fe, confianza completa en Dios. Sin eso no puede funcionar un exorcista. ¿Puede haber varias entidades que se adueñen de un cuerpo o es una nada más? Puede ser una o pueden ser muchas. Sí. Okay. Sí, hay de diferentes incluso categorías y poderes. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando la persona no se cura o no se le sabe? ¿Cuáles son los riesgos, pues, si no se le practica un exorcismo a esa persona que realmente está poseída? ¿Cuáles son los riesgos? Sí. Bueno, un riesgo es que es como una enfermedad, o sea, va cada vez deteriorándose aquella persona más y puede morir. O sea, ese es el riesgo más grande, Sí, puede morir. Sí. Ahora, aquí también a veces me han preguntado, me adelanto un poco, que si una persona poseída está condenada o no necesariamente. Si aquella persona se atrajo a aquello deliberadamente, ahí sí puede estar en pecado mortal y si muere puede condenarse. Pero si una persona fue por un tercero que le produjo ese maleficio, una persona inocente, incluso una persona poseída puede estar en gracia y puede comulgar y puede, aunque se resiste el enemigo, lo obligamos también a que aquella persona pueda recibir la comunión y hasta puede rezar a veces. Pero no quiere decir que esté condenada al infierno, ¿no? O sea, no, depende de su... de cómo haya caído en eso, ¿verdad? Depende. De cómo haya caído en eso. Si deliberadamente quiso hacerlo, pues desde ese momento rechazó a Dios. Y puede ser que su alma esté... Si andaba en cosas malignas, ahí sí. ¿No? Sí, así es. Allí es donde corre el riesgo de condenación, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que ya la persona queda liberada, ya la persona hace su vida normal, ya no hay riesgo que pueda volver otra vez. El riesgo es cuando aquella persona vuelve a las andadas. Otra vez anda buscando en ese mundo, en ese submundo. Sí. Otra vez andan cosas así. Ha pasado, a mí no me ha pasado, pero sí ha pasado casos de personas que fueron liberadas y que volvieron otra vez a las andadas, ¿verdad? Entonces ahí es el riesgo.
y ahí a veces ya no hay una segunda oportunidad. ¿Cómo, cómo es que una persona puede caer en las garras del demonio? ¿Cómo? ¿Cuáles son las causas más comunes? Las principales son las personas que acuden con brujos o que acuden a sortilegios, a adivinaciones, que con el uso de la ouija, con todo aquello que está prohibido por la Biblia, por la Sagrada Escritura y por la Iglesia, ¿no? Que atrae el poder del mal. Es decir, el enemigo yo lo comparo con el coronavirus. Es oportunista. Si tú le abres la puerta, entra. Anda en el ambiente ahí. Sí, o sea, si tú le abres la puerta, es probable que entre, ¿sí? Entonces, ahora, la manera como más nos hace daño el enemigo no es por posesiones, sino es por tentaciones. De hecho, el gran control que tiene sobre la humanidad es porque cae en el pecado. El pecado tiene mucho más almas en el infierno que un poseído, ¿verdad? Eso de que comentaba, la ouija es real, sí, es un motor por el que puede una persona caer. Puede ser que sea un simple juego y no pase de ahí, pero desafortunadamente hay personas que también es la importancia que tú le des a ese juego, la seriedad que tú le des a eso. Ya depende mucho de aquella persona realmente está queriendo comunicarse con espíritus así. Allí puede abrirle, como se dice, un portal, ¿verdad?, al enemigo. Porque vemos que incluso son jóvenes los que a veces los juegan, ¿no? Que sí, son jóvenes que están adentrándose en ese mundo que muchas veces no saben a dónde van y por ignorancia a lo mejor. Es un poco como las drogas, ¿verdad? Que muchos jóvenes entran en las drogas por curiosidad, la mayoría. La mayoría de las personas que han caído en drogas o en el alcoholismo o en la pornografía empiezan por curiosidad y ya después se van quedando atrapadas, ¿no? Atrapadas por eso mismo. Les va como creciendo un morbo y ya desean saber más y se van adentrando a ese mundo, ¿verdad? Y pueden quedar atrapados como en un vicio. ¿Cuáles casos ha habido algún caso que usted haya hecho que, o sea, sí que le haya pues dicho, no, este sí está canijo, o sea, le haya tocado? Hasta ahorita no he tenido necesidad de consultar. Normalmente consultamos a otros exorcistas que tienen más experiencia, ¿verdad? Hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido un caso así difícil, no. Lo más duro así que le haya tocado. Bueno, es que lo más duro no ha sido... O no duro, sino algo que, pues, que le llame la atención, que diga, o sea, está medio... No peliculesco, porque ahora si nos vamos a lo peliculesco, pues ya es muy exagerado, ¿no? Pero sí algo que le dé ese tono de esa cosa, pues. Es que, porque me dice usted que hablan en lenguas, ¿no? En lenguas muertas. Eso pudiera ser un... Pero no, lo más difícil no ha sido por cuestión de posesiones, sino lo más difícil ha sido en esos casos que te digo, en los que las personas creen que están poseídas y en realidad tienen otro problema. Cuento rápidamente dos casos, ¿no? Un caso, no puedo decir ciudades. Sí, en ciertos lugares, ¿no? De aquí de la diócesis. Sí. Un caso en el que me llevaron a una muchacha de unos 20 y tantos años y pues ya se le hicieron los estudios y eso y lo otro, y por ahí salió, siempre sale, que en realidad aquella persona era una persona que sufría de esquizofrenia, paranoide. Pero el papá se aferraba a que estaba poseída. Entonces ahí fue una lucha tremenda para ayudarle al Señor a hacerle ver que no era así, porque cada martes y jueves le hacían una oración y la muchacha entraba en un estado de shock, ¿verdad? Y me mandan videos y todo eso, y ven los videos y alguien puede interpretar que está poseída. Sí, alguien que no conoce. Exacto. Pero o sea, ya con la ayuda de psiquiatras y eso, me dicen, es que esta persona está enferma y la van a perjudicar más su misma familia porque sigue aferrada a pensar que está poseída cuando en realidad es una enferma mental. Ese fue un caso. Otro caso fue en un pueblito, que esa vez me llevé yo a un psicoterapeuta conmigo. Le dije, ¿me acompaña? Sí, lo acompaño. Y entonces ya estando allí, a veces cuando la ve el psicoterapeuta, son 5 minutos o algo así, y ahí se estuvo pues, mucho tiempo. Hasta ahí yo decía, ¿qué está pasando?
Y ya salió con su cara desencajada y me dijo, padre, este no es un caso de posesión, este es un caso de violación. Era una muchacha como unos 16 años y desde los más o menos 6 años estaba siendo violada por su padre. Entonces ella, en su dolor, prefería pensar que estaba poseída a admitir que su mismo padre estaba abusando de ella. Entonces esos han sido casos muy dolorosos para mí, muy difíciles, ¿verdad? Y en los casos que han sido verdaderos, ¿cómo han sido? Como te digo, hasta ahorita han sido, en todas ha sido una sola sesión. Una sola sesión. Una sola sesión. Entonces ha sido prácticamente nomás siguiendo el ritual. Ya la persona ha quedado liberada, ya se hacen simplemente se toman ciertas precauciones y ya. Y sí le ha dado el nombre. Sí le ha dado el nombre. Sí, pero no te puedo decir. Sí, no, ya sé, sí, obviamente. Pero sí era, pues sí. Sí era. Sí. Y en este caso, ella lo agarró, o él lo agarró como así, jugando, haciendo otro tipo de cosas, o cómo fue que esta persona lo agarró. Bueno, allí hubo una combinación de cosas, ¿no? Esa persona había estado enferma de pequeña, y sus papás, en la desesperación de querer curarla, la empezaron a llevar primero con curanderos, después con brujos, la llevaron a Catemaco, y allá le hicieron un conjuro, y probablemente por ahí empezó su posesión, que se manifestó no inmediatamente, sino al tiempo. O sea, fue como creciendo cada vez más. No le hallaban nadie, los médicos, nada. Entonces es cuando yo tomé el caso. ¿Y podía esta persona hablar así en lenguas muertas? No, pero había otros signos de posesión, ¿verdad? Sabía cosas, decía cosas. Sí, o sea, hay un momento en que por la misma, ¿cómo te diría? Le pregunto yo porque para que la gente entienda, porque sí, pues vamos a lo mismo, pues nosotros estamos muy influenciados, ¿no? Por el cine, ¿no? El Exorcista, incluso ahorita platicábamos, ¿no? Hay una película que acaba de salir que se llama El Exorcista del Papa, ¿no? Del Papa, sí. Del Papa, que sale Russell Crowe ahí haciendo la de Gabriel Amor, ¿no? Del padre. Y pues ya lo vemos el trabajo, y pues sí, vemos ahí un niño que tiene una cierta posesión y todo el rollo, ¿no? Entonces, por eso, porque mucha gente, no, pues a lo mejor sí es cierto, como dicen ahí, que el plebito se levanta, levita, se le salen los ojos y, o sea, cosas así. No, son peliculescas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es un poco la insistencia de preguntarle cómo es, para que la gente un poco se dé cuenta que no es tan espectacular como piensan, pues, o el morbo que les llama la atención de, un exorcista, ¿no? Pues, ¿qué hace? ¿Cómo? Yo creo que la manera más fácil de responderte es que pues vean ese documental del padre Gabriel Amor, no la película, ¿no? Sí, de YouTube, el que está en YouTube. Sino ese que está en YouTube, que el mismo director del Exorcista le grabó, ¿verdad? Sí, ahí miramos una muchacha que habla como... Sí, exacto. Pero puede hacer sonidos, puede hacer así, puede decir muchas groserías, incluso blasfemias contra Dios, etc. Eventualmente puede hablar, en este caso no hubo hablar lenguas extrañas, pero sí había la certeza, yo tenía la certeza suficiente para saber que aquella persona estaba poseída, ¿verdad? Y estas personas en otra cosa, ¿pueden mover cosas? ¿Puede el demonio hacer que se muevan cosas en ese momento o no? O sí, o hay algo de verdad o hay algo mucho de mentira o mito. Sí hay algo de verdad, pero o sea, no así como lo ponen en las películas, andan volando las cosas y no. Sí hay algunos efectos así de como pequeños temblores, se enfrían los lugares, etcétera, pero no así espectacular, no. Sí. Así.
En este caso, ustedes como exorcistas, bueno, ya me dice usted que usted estando con Dios no pasa nada, pero sí hay riesgos, por ejemplo, si están otras personas ahí en la sala donde están ustedes haciendo, no sé si haya... ¿Hay riesgo de que, porque muchas veces, y no se le puede salir esa entidad y metérsela al otro? ¿O cómo? Eso, en la película El Exorcista, eso se metió mucho en la, ¿cómo te diría? En la conciencia comunitaria, ¿no? Sí. Se metió mucho eso. No, eso no sucede. O sea, cuando voy con los jóvenes, voy muy seguido con grupos de jóvenes que me invitan, esa pregunta siempre sale, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo tiene miedo de, por ejemplo, colaborar con un exorcista por miedo a que se le vaya a meter el demonio, ¿no? Sí. Yo le digo, es que no, el demonio no es un chapulín que anda brincando, no pasa nada. O sea, en ese momento está atacando a determinada persona y a esa le está haciendo daño, ¿verdad? Claro. A esa persona le está haciendo daño, no. Dios no permitiría eso, ¿verdad? Porque ahora en la película esa que en esa sí pasa eso. Pues eso sí, pero, o sea, pero es película, pues es ficción. A propósito de la película, pues a mí me parece aquí dos faltas de respeto muy grandes en esa película. Primero a la... ¿Ya la vio usted, padre? ¿O no la ha visto? No, ya la vi. Okay. Pero, no fui al cine. Ok. Pero sí la vi. No iba a comprar un boleto para eso, la verdad. No iba a gastar mi dinero en eso. Pero sí la vi. Sí, tuve oportunidad de verla. Y primero, pues, desvirtúa a una persona que hizo tanto bien como el padre Gabriel Amor, que ayudó a tanta gente, que fue un hombre muy santo, que fue un hombre muy bueno, que fue un buen sacerdote. Y la imagen que presentan ahí de él, pues no le hace justicia. A mí se me hizo algo muy... Falta de respeto. Y sí, no solamente, o sea, como que abusar, fue un abuso para vender y eso, no sé, se me hace algo inmoral, algo no ético, ¿verdad? Le faltó mucha ética ahí por vender. Y segundo, que algo también que es muy doloroso, que no se respeta el dolor del poseído. El poseído sufre. De hecho, por eso yo decidí ser exorcista. Porque, como me dijo a mí un exorcista, ¿verdad? Me dijo, pues, el poseído sufre mucho y hay que ayudarlo a liberarlo y tenerle mucho respeto. Hay que tenerle mucho respeto a una persona que vive esa experiencia, sea real o no. Yo pensé que, bueno, yo no sé, pues, pero yo pensaba que siendo de la vida del padre Gabriel Amor, pensaba yo que tenían un cierto permiso de la iglesia. Dije, a lo mejor, pues, están, pues, con una línea del Vaticano que les permitió hacer esa película, porque, pues, a lo mejor mucha gente también lo piensa, ¿no? Como yo, que, la iglesia les permitió y todo lo que está ahí está bien. No fue así. No fue así. Sí, porque pues, es lo que muchas veces la gente no entiende y puede irse con esa finta, ¿no? Sí. Está bien lo que dice la iglesia, que lo que pasa ahí está... Abusaron de la fama del padre Gabriel Amor para vender. Fue una cosa completamente burda y injusta. Padre, ¿hay alguna estadística de cuántas posesiones se presentan aquí en Sinaloa o cómo está esos números? Bueno, es que es muy difícil poder saber eso porque pues para eso se necesitarían recursos. No somos un pueblo acostumbrado a hacer estadísticas como los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, eso con certeza, es que cada vez más crece la demanda de personas que buscan un exorcista aquí en el mundo y particularmente aquí en nuestra diócesis. Cada vez hay más. Y de tal manera que el señor obispo acaba de tomar la decisión de nombrar otro exorcista para que atienda allá a Culiacán, en la parte sur de la diócesis, y aquí en el norte un servidor. Yo alguna vez le comenté que quizás se necesitaban al menos 3 exorcistas para poder, pues, darle servicio a las personas que lo solicitan. Padre, ¿quiere decir que el diablo o el innombrable sí hay mucha actividad de él? Entonces, ¿sí está teniendo actividad? Bueno, juntamente con la actividad del demonio, que nunca ha cesado, como te digo, la actividad que le da más éxito es el tentar a las personas. En eso está súper activo el enemigo ahorita, ¿no? Sí también ha crecido las posesiones porque las personas cada vez se acercan más
a eso. Recuerden lo que dije, el demonio es un perro rabioso que está amarrado, pero mucha gente se está metiendo hasta donde llega la cuerda del enemigo, se está metiendo ahí, entonces por supuesto que no va a desaprovechar esas oportunidades que se le dan, ¿verdad? Sí crece, pero juntamente con ello crece la ignorancia religiosa, que eso lleva a que las personas puedan creer en miles de cosas, en lo que dicen las películas, o acuden mucho a buscar a brujos, adivinadores, etcétera, porque se han alejado de Dios. Entonces, como decía la abuela, ¿verdad? Cuando alguien no cree en Dios, a cualquier palo se le hinca, ¿sí? Entonces, eso también está sucediendo mucho. Y por otro lado, también están creciendo mucho las enfermedades mentales. La pandemia destapó muchas cloacas de mucho tipo, y entre ellos las enfermedades mentales o emocionales han crecido exponencialmente, y pues a veces nos buscan a nosotros los sacerdotes o al exorcista cuando tienen algún tipo de dificultades y que lo manejan como una posible posesión. Entonces, ¿una persona que piense o que crea se puede acercar a ustedes? ¿O cómo es que pueden hacer el contacto? Sí. Hacen el contacto con un sacerdote. Vamos a decir, los sacerdotes de las parroquias son el primer contacto. Con ellos van, les platican su situación, y ya el sacerdote discierne si aquella persona es candidato para que venga conmigo o que él mismo lo puede atender, ¿sí? No para exorcizarlo, pero sí puede ayudarlo, orientarlo, hacer oración por aquella persona, etcétera, y a veces ahí se resuelve, ¿no? Pero ya cuando el padre ve que necesita de algo diferente, entonces me lo mandan. Por lo regular yo no recibo una persona que está en una crisis, porque como te digo, puede ser una crisis de tipo emocional o psiquiátrico, y ya, a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a otros exorcistas que ha habido situaciones indeseables, personas que se han quitado la vida, cosas así, porque están enfermos psiquiátricos, ¿no? Sí. Entonces primero tiene que checarlos un psiquiatra. Sí, pues hay un problema ahí, pues puede haber un problema legal. Incluso ¿no? legal, sí, incluso legal. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de... Sí, incluso legal. Entonces lo primero, yo me entrevisto con la familia y les recomiendo que lo lleven con un especialista médico, un psiquiatra, un neurólogo, según el caso, ¿verdad? Para que ya a partir de ahí, de los estudios que se lleven a cabo, me ayuden a interpretar los médicos que me ayudan, y es como se va empezando a recibir o no el caso. Por lo regular yo sí recibo a las personas ya, como te digo, en la parte espiritual, pero sí les exijo que se atiendan la otra parte. Y ahí también importante lo que dice, si una persona, a veces las personas pues son muy dadas a ir con, pues a lo mejor con un brujo, con un hechicero o con cualquier gente, ¿no? Para que les hagan un exorcismo, trabajo, ¿no? Sí. Eso también es malo, es erróneo. Es erróneo, porque que son también muy poquitos los que son realmente brujos, pues lo vas a perjudicar. El diablo siempre va a cobrar factura, todo el tiempo. Nunca hace nada gratis, como un narco. Sí. Siempre va a cobrar factura, ¿no? En primer lugar. Y en caso de que no sea, pues lo van a engañar. Lo van a meter en un estado sugestivo que a lo mejor no va a poder salir de él. O le van a quitar su dinero, simplemente lo van a engañar. ¿Sí? Entonces yo sí recomiendo que no vayan con esas personas porque las van a engañar. A veces me han preguntado a mí, padre, ¿cuánto cobra? Absolutamente, un Padre Nuestro y con eso, ¿verdad? O sea, ya desde ahí se ve la diferencia de la intención, ¿verdad? Mi intención, como yo suelo decir, lo que yo deseo es tu salud, pero tu salud integral, orgánica, psicológica y espiritual. Como exorcista yo voy a procurar eso de ti, ¿verdad? Y allá los van a engañar, primero les van a decir que no les van a cobrar, y ya cuando los van enredando como una araña, los atrapan psicológicamente y los explotan. Me han tocado varios casos. Entonces, para puntualizar, el enemigo existe, porque también hay mucha gente que no cree, que dicen, no es cierto, son mentiras. Hace muchos años, Raúl Velasco, ¿recuerdan de él? Sí. Le preguntaron que si existía el demonio, y dijo que era una personalización del mal, como Jesucristo era una personalización del bien, pero que no eran personas reales.
Por supuesto que Satanás es una persona real, angelical, pero real. No es una persona humana. Hay 3 tipos de personas, lo aclaro nada más. La divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las angelicales, ambos son ángeles, pero es un ángel bueno y un ángel caído. Y las personas, nosotros, ¿no? Entonces, el demonio es una persona que no tiene carne, no tiene alas, no tiene nada de eso. Son representaciones, son espíritus, ¿verdad? Pero sí existen. Y existen muchos demonios, no nomás Satanás. Es una legión. Sí, sí. Y estos se pueden llegar a personificar, se pueden como también, o sea, materializar, perdón. Se pueden materializar en una sombra, en un algo, o no es tan... No tienen necesidad de hacerlo. Por eso más bien se dedican a poseer. Dicen que él es el maestro del engaño, lo que intenta es engañar a la gente. Todo el tiempo, así es. Entonces dicen que es lo que, para él es que mejor que digan que la gente que no crea que no existe, ¿no? Exacto, le va mejor. Le va mejor. Sí, tiene más. Porque mucha gente dice, no, es que no pasa nada, o vamos para acá a hacer esto, hacernos una limpia, o hacer esto. Y pues ahí es donde caen las garras. Sí, puede haber consecuencias, o sea, desgraciadamente puede haber consecuencias. La gente que le gusta que me eche la baraja, la carta, que me echen las cartas, el tarot. Sí, como te digo, o sea, la cosa es que va creciendo ese morbo y después ya te quedas atrapado, ese es el problema. Padre, ¿qué le recomienda a usted a la gente entonces ahorita en estos tiempos con respecto a esto? ¿Qué le recomienda para que lleve una vida bien, en paz? Bueno, 2 cosas. Yo le llamo a esto blindaje espiritual. Por un lado, que renuncien a todo tipo de mal, de todo ir a con adivinos, con brujos, con todo ese tipo de cosas que vean que lo único que hacen es perjudicarlo, que los engañan. Muchas veces queremos saber qué va a pasar después, si Dios no nos lo quiere revelar por algo. Entonces, querer saber lo que Dios no nos quiere revelar es atentar contra su voluntad. Entonces, no debe de hacerse eso. Pero por otro lado, también cultivar la vida espiritual. Eso es esencial. Una persona que no se confiesa, una persona que no comulga, una persona que no le reza a la Virgen, una persona que no lee la Biblia, una persona que no practica el bien, pues es susceptible, es como una especie de inmunodeficiencia espiritual. O sea, aquella persona tiene su sistema inmune, si estamos hablando de un poquito así. No está fortalecido, pues. Exacto, está debilitado su sistema inmune espiritual. Y eso es más susceptible de un ataque como un virus. ¿Nos pueden ayudar, por ejemplo, estas cosas como estos sacramentos, ¿no? Como, sacramentales, sacramentales, sí. Como la de los San Benito. Por supuesto que sí. O sea, sí son ayudas. Sin embargo, ¿cómo te diría? Son ayudas que no tienen eficacia si la persona no busca la gracia. Si no busca confesarse, si no busca comulgar, si no busca estar cerca de la Virgen. Yo siempre recomiendo 2 cosas: Eucaristía y la Virgen. Son los mejores blindajes que una persona. Y ya lo demás, por supuesto. Yo traigo siempre agua bendita conmigo. Mira, aquí te voy a enseñar una botellita que parece de vino, pero no es de vino. El ritual de exorcismo es este, ¿no? Es digamos, el libro que solamente el obispo y el exorcista puede tener. Nadie más puede tenerlo. Y es con que nosotros hacemos las oraciones que la iglesia nos pide para poder liberar a una persona del enemigo. Y aquel es agua bendita, ¿verdad? Es agua bendita, sí. Es agua bendita, sí. Es una pequeña licorera, pero yo la uso como para tener agua bendita en ella, sí. Padre, entonces, pues sin duda alguna es un gran trabajo el que hacen los exorcistas, porque pues pareciera que no hay nada, porque mucha gente desconoce que hay exorcistas. Uno porque investiga, pero mucha gente no sabe que que hay padres aquí en Sinaloa que se dedican, incluso dicen, un exorcista, no, allá en el Vaticano apenas, o sea, es algo como impresionante, se pudiera decir, pues, que no creen que pudiera haber aquí también. Sí, afortunadamente ya nuestra diócesis está, pues, como te digo, antes esa era una parte descuidada, pero fue creciendo este tipo de eventos. Y por lo tanto la Santa Sede, en especial el Papa San Juan Pablo II, fue el primero que se preocupó
El actual Papa también constantemente está señalando la posibilidad de posesiones y que por lo tanto se necesita ese ministerio en la iglesia, que es el ministerio de exorcista. Es un ministerio que está dentro de la pastoral de la misericordia. ¿Verdad? Ahí está. Es un acto de misericordia el liberar a una persona de Satanás. Padre, también hay riesgos en lo que escucha la gente, la música, las películas, ver películas de terror, cosas de esas. ¿Es un riesgo también? Porque hay mucha gente que dice, no, que no veas eso porque... O sí realmente... Yo ya te lo voy a decir a título personal. Sí. Eso es a título personal, ¿verdad? No es algo que la iglesia enseñe o deje de enseñar. Yo pienso que las cosas tienen siempre riesgo en la medida que tú les des ese interés. En esa medida. Yo recuerdo que un tiempo se decía que, por ejemplo, escuchar música de rock. Sí. Y yo escucho rock. Me gusta escuchar rock. Entonces, a mí se me hace que tampoco debemos de andar... una cosa quiero aclarar. Sí. Cuando la única pregunta que le hice yo al señor obispo, está bien, yo acepto ser exorcista, pero ¿por qué me escogió a mí? Sí, yo soy usted sabe que yo soy un sacerdote muy racionalista. ¿Por qué me escoge a mí? Hay tantos que son más aptos para esto. Y dice, por eso, porque tú no vas a andar viendo demonios donde quiera. O sea, entonces, yo no soy dado a que digan, es que esta música o que si le dan al revés, tú sabes que se requiere una gran tecnología para poder lograr que algo al revés se pueda grabar y que al derecho se pueda escuchar de otra manera. Eso sí. Hay muchos mitos sobre eso. Sí, hay muchos, y yo creo que eso no abona en nada a lo que es real, ¿verdad? Yo creo que al contrario, eso atrae más gente hacia el ocultismo, ¿no? Porque mucha gente se engrana con eso, que quiero ver, o a la ignorancia. A la ignorancia, pues, o que quiero también, saber. La ignorancia también es una gran arma del enemigo. Los engaña, pues, los atrae. Entonces sí, hay que tener cuidado de esas cosas, de darle un valor que no tienen ciertas cosas, ¿verdad? Que no lo tienen, definitivamente. ¿Sí? Si no te sirve para el alma, no te nutre, ¿qué? También, ¿no? O sea, pues sí. ¿Qué necesidad hay de andarse metiendo? Ya bastante complicado está el mundo para andarse complicando todavía más la vida, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, padre, pues la verdad que fue muy interesante. No sé si tenga algo más que agregar en cuanto a esto. No, simple y sencillamente pues recomendarle a las personas que simplemente esto que yo dije, ¿verdad? Que el blindaje espiritual, el evitar todo aquello que pueda ponerlos en riesgo, como lo que ya comentamos, y acercarse más a Dios. O sea, ese es el mejor blindaje que puede haber en el mundo, ¿verdad? Acercarse a Dios. Si Cristo está conmigo, ¿quién está contra mí? Acercarse a la iglesia, ¿no? O sea, así es, que vengan pues a todo lo que es sus ceremonias y todo. Así es. Que, pues, como dice usted, es lo que va a fortalecer, a final de cuentas, así es, a la persona. Bueno, pues, por mí eso es todo. Muchas gracias, padre, por esta entrevista. La verdad que... Gracias por esta oportunidad y pues saludos a todos. Muy interesante entonces. Okay. Bueno, gracias, padre. Ándale. Bueno, amigos, pues ahí estuvo la entrevista con el padre Chacho. La verdad, muy interesante. Conocimos muchos aspectos de lo que es el exorcismo y todo lo que engloba, que no tiene nada que ver con lo que nos presentan las películas. Ahí que vemos, como dicen, volando cosas y que se le da vueltas la cabeza al poseído, ¿no? Que son unas barbaridades, ¿no? Lo que presentan las películas, y con eso se va la gente. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí en la entrevista. Soy Javier Carvajal de su canal Team Shadow. No se olviden suscribirse, darnos like, comentar y compartir.